Muy buenos días, niños y niñas. De nuevo nos encontramos para recordar los temas que ya habíamos visto durante el transcurso de la semana, y es las diferencias de los textos literarios cuento, mito y leyenda. Para recordar, vamos a ver qué es el texto literario. El texto literario transmite sensaciones, emociones, sentimientos, ideas y pensamientos al lector, el que se le reconocen las características propias como son la narrativa, está la poesía, el teatro o el ensayo. Recordemos que nuestras sensaciones o emociones siempre las debemos expresar, y hay personas que las interpretan y las manifiestan en el arte, por ejemplo, en un canto, en una poesía, en un cuadro. Estos son los artistas que son mucho más sensibles a estas emociones y sensaciones y sentimientos, y así nos las hacen ver. Veamos el mito. Recordemos que el mito es un relato tradicional que refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Eso lo veíamos en el video de Bachue. Aquí vemos a un personaje muy importante para los romanos, que fue Zeus, que para ellos era el dios, fue el creador de la naturaleza, del mundo, del universo, ¿cierto? Entonces, para nuestros antepasados como los indígenas, pues ellos también tenían sus dioses, como era el sol, la luna, el agua, la serpiente. Ellos adoraban a sus dioses, creían en sus dioses, y nosotros pues creemos en nuestro Dios a nuestra manera. La leyenda. Veamos y recordemos que es la leyenda. Es una narración en la que contamos hechos extraordinarios y sobre todo fantásticos, como si se tratara de hechos reales de carácter histórico. Normalmente da explicación a alguna tradición, monumento, cultura o personaje histórico. Suele estar ambientada en un lugar y en un momento concreto. Aquí vemos la imagen de la Llorona. Recordemos cómo era esa leyenda de la mamá que le mataron a su hijo, y ella en las noches sale a buscarlo, y por eso los niños que encuentra se los lleva y los mata. Y recordamos también nuestra leyenda de la Cruz de Aranda aquí en Nopsa, ¿cierto? Pues es una leyenda que ha perdurado durante los tiempos, que se ha transmitido de generación en generación, y que sucedieron en un tiempo y en un momento, pues no sabemos exactamente en qué momento, pero que todavía continuará. El cuento. Recordemos que el cuento es una narración pequeña, más pequeña que el mito, más pequeña que la leyenda, en la que intervienen uno o varios personajes. Las partes del cuento son tres: inicio, desarrollo y final. Es una narración muy breve, de carácter de ficción, o a veces es real, tiene algunas cosas reales, protagonizada por un grupo reducido de personajes. Recordemos que hay personajes principales, secundarios, que tiene también tres momentos, que es el inicio, nudo y desenlace. Aquí en este caso estamos viendo un cuento tradicional, que nosotros empezamos a leer y a conocer cuando estábamos más pequeños, que es Blancanieves y los siete enanitos. Bueno, entonces ya recordando qué son estas tres formas de género literario, vamos a ver cuáles son sus semejanzas y sus diferencias. Vamos a ver las semejanzas entre mito, leyenda y cuento. Son relatos fantásticos donde tienen nudo y desenlace. Los tres lo tienen. Que también se transmiten generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que nos los han contado nuestros abuelos, bisabuelos, que ustedes también se los van a contar a sus hijos, y así sucesivamente. ¿Cuáles van a ser sus diferencias? Estas diferencias son las siguientes. En el mito se narra el origen del hombre y del universo. En este caso veíamos como Bachue, ella vino acá, que eso es lo que se cree el mito, vino a poblar a Colombia, ¿cierto? No, cercanos a nosotros los muiscas, que fue un grupo de indígenas que estuvieron aquí en Boyacá. Tenemos a Zeus,
que para los romanos, pues él fue el que dio origen a la vida y a la tierra. Veamos otra diferencia de la leyenda. Son personajes y eventos exagerados. Recordemos la leyenda de la Cruz de Aranda. Como decían que el diablito se hacía en su hamaca y se columpiaba, se mecía de lado a lado de una montaña a otra. Un poquito exagerado, pero pues así lo cuentan. Y el cuento pues es una narración breve creada por uno o varios autores basada en hechos reales o ficticios cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes con un argumento relativamente sencillo. Entonces ahí tenemos el caso de los hermanos Grimm. El uno imaginaba y el otro escribía lo que él imaginaba y pues realmente de ahí ellos conocemos cuentos muy bonitos como el de Blancanieves, Caperucita Roja, donde nos llevan a mundos increíbles y llenos de mucha fantasía. Otra diferencia es que en el mito los personajes son dioses, semidioses y monstruos. Recordemos a Zeus, recordemos a Bachué, recordemos a Medusa, ¿cierto? Los monstruos como el cíclope, el minotauro. En la leyenda sus personajes son reales y en los logros conseguidos por estas. Entonces, por ejemplo, ahí está la Llorona, está el fraile que les conté del Museo de Belencito, ¿cierto? Pues eso es lo que cuentan, porque realmente pues nosotros no los hemos visto, pero lo han seguido contando de esa manera. Y el cuento, pues sus personajes son ficticios y de algunas veces son reales y otras son de imaginación. Bueno, vamos a desarrollar la actividad. Bueno, en el cuaderno de castellano escribir como siempre la fecha del día de hoy y como título diferencias y semejanzas del mito, leyenda y cuento. Luego hacer un cuadro comparativo. Ustedes ya saben que es un cuadro comparativo, lo acabamos de ver. Es comparar, mirar sus semejanzas, ver sus diferencias, en qué se parece, en qué no se parece. De estos tres géneros literarios, narrativos, escribiendo sus semejanzas, las diferencias, buscar y pegar imágenes de cada uno.